En el video anterior referimos que según los mitos de los danzantes, la danza actual llamada de concheros o de tradición tuvo su origen el 25 de julio de 1531. Fecha en la que en el actual Santiago de Querétaro apareció en el cielo Santiago Apóstol. Siendo que los grupos chichimecas que batallaron con los españoles ese día, al ver la señal en el cielo, rindieron sus armas, comenzando el sincretismo de religiones, creencias y símbolos. Como también referimos previamente, los grupos de danza se llegan a definir en ciertas formas. Entre concheros hay quienes refieren que lo correcto es llamarse grupos de tradición. Y entre la mexicanidad o mexicayot, algunos prefieren llamarse grupos de cultura. Cada cabeza es un mundo, como dice el refrán. Pero como el origen de la danza de la mexicanidad lo tiene en la danza conchera o de tradición, es necesario explicar lo más obvio. ¿Por qué se llaman concheros? Así, a continuación referiré las tres teorías más conocidas de su posible denominación. La primera es la más obvia y más conocida. En el primer video de la serie referimos que el sometimiento de parte de los españoles fue cambiando la vida de los grupos originarios, siendo que los españoles buscaron eliminar todo aquello que creían satánico, enseñando claro la verdadera fe según ellos, llegando así las prohibiciones. Y en el caso específico de la danza, se comenzaron a prohibir los instrumentos musicales que tocaban en sus celebraciones. Recordemos el triste episodio en el que Pedro de Alvarado, sus españoles y aliados indígenas cortaron las manos de aquellos que tocaban el huehuet y el teponaztle en la ceremonia de Toxcatl, en el templo mayor dedicada a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Así, los instrumentos musicales eran considerados objetos idolátricos para los demonios de los naturales. Por lo tanto, el toque del huehuet y el teponaztle fue silenciado. En respuesta, los indígenas buscaron las formas de darle la vuelta a las prohibiciones españolas, y en el caso de la creación musical, sustituyeron los instrumentos ancestrales por los traídos de Europa, siendo en el caso de los concheros, el principal instrumento utilizado por ellos, el instrumento de cuerdas llamado mandolinas, las cuales obviamente tuvieron su origen en Europa. Así, las viejas canciones tocadas con flautas, tambores, sonajas, caracoles, etc., ahora serían tocadas con las mandolinas y demás instrumentos de cuerdas. Y si bien no se sabe a ciencia cierta cuándo se dio esa sustitución, existen algunas representaciones de indígenas ya vestidos al estilo colonial, donde aparecen algunos usando instrumentos europeos. Ahora la mandolina tuvo un agregado, el cual algunos refieren que es el origen del nombre de los concheros. La dificultad de hacer un instrumento abombado con determinados tipos de madera y demás materiales especiales, se sustituyó la caja de resonancia de madera por algo más sencillo de adaptar y más barato. Ese objeto fue el caparazón de ciertos animales como tortugas y en especial de armadillos. Así, hay quienes refieren que estos caparazones fueron más fáciles para crear la caja de resonancia. Caparazones del cual deriva su nombre, concheros por las conchas, precisamente de la concha de los animales que fue adaptada al instrumento europeo en su diseño. La segunda teoría de origen conchero también tiene que ver con otro animal relacionado con Santiago Apóstol. Para explicar esta versión acudamos a Santiago, el santo patrono de los españoles, el cual, según los mitos, los ayuda a expulsar a los musulmanes de la península ibérica, siendo llamado Santiago Matamoros y acá, en Anáhuac, Santiago Mata Indios. Su influencia aún se siente tanto en España como en muchas ciudades de la hoy América, pues muchas ciudades fueron llamadas en su nombre: Santiago de Cuba, Santiago de Querétaro, Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros de Guatemala y claro, en España, Santiago de Compostela. En imágenes de Santiago Apóstol aparecen conchas marinas mejor llamadas vieiras, pero también llamadas comúnmente conchas. Esta segunda versión refiere que el origen del nombre de los danzantes sería precisamente por el hecho de que la concha o vieira era un símbolo de Santiago Apóstol, y como presuntamente Santiago se apareció a los grupos chichimecas, por ello se adoptó ese nombre de conchero. Ahora, danzantes concheros existen sobre todo en la zona central de México, pero hoy en día existen danzantes concheros incluso en España. Efectivamente, existen españoles que adoptaron las danzas de los mexicanos, concheros en México y en España.
¿Pero qué simbolismo tiene la concha? Como muchas veces pasa, el cristianismo no es muy original que digamos. Pues si bien existen múltiples representaciones de la concha en la iconografía cristiana, como la concha de bautismo y obviamente la concha de Santiago, se ha referido que sus orígenes son más antiguos y más con raíces paganas. Pues uno de sus posibles orígenes más remotos tiene que ver con la diosa pagana Venus, la cual según la mitología nace de la espuma marina, formada por los despojos de Urano, el cual fue mutilado por Cronos. Venus que aparece al abrirse una concha marina. Así, si bien se identificó la concha con Santiago, al irse imponiendo el cristianismo, la concha y su simbolismo es más antiguo que Santiago y el cristianismo. Siendo que la concha es símbolo de Venus, la cual a su vez representa el nacimiento tanto biológico como iniciático. Representa la muerte de una vida y el renacimiento en otra distinta y mejor. Pero el cristianismo tomó el símbolo de la concha y el agua para el bautismo, siendo que con el agua bautismal se purifica a los cristianos dándoles una nueva vida en la nueva fe. Otra cosa que también se dice sobre Santiago y el reciclaje de símbolos paganos relacionados con la concha, es que el famoso Camino de Santiago, el cual llevaba peregrinos de muchas partes del mundo antiguo, a donde se supone fue enterrado el apóstol, caminata que hoy se sigue practicando en España, en realidad previamente era una ruta de peregrinaje pero pagana, siendo que al final de ella se llegaba a Finisterra, o al final de la tierra hasta ese momento. Así se refiere que el Camino de Santiago se impuso para acabar creencias paganas previas. Camino y concha que habrían sido reciclados para el culto de Santiago. Pues la concha de Vieira era usada como un simbolismo de protección y servicio por los soldados cartagineses y romanos mucho antes del nacimiento de Jesucristo. Ahora, otro simbolismo de la concha es que representa las obras buenas hechas en nombre de Santiago. Así como las estrías de la concha representan los diversos caminos que los peregrinos pueden tomar para llegar al santuario, siendo que la concha vieira se volvió un recuerdo deseado por los peregrinos del Camino de Santiago. Así prosperó la venta de las mismas en Compostela, ya que se encontraba cerca del mar, siendo por ello más fácil conseguirlas. Por ello, para los peregrinos del Camino de Santiago, el cual debían recorrer de ida y de regreso a su casa en ese entonces, la concha se volvió el símbolo de haber cumplido la peregrinación. Es decir, la concha se volvió una especie de medalla a quien cumplía la peregrinación. Siendo que estos la colgaban a sus cuellos o bien las cosían en sus ropas, capas o sombreros. Simbolizando la concha también los dos preceptos de la caridad, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así podemos ver algunos de los simbolismos de las conchas las cuales eran asociadas a Santiago, teniendo la ecuación de la concha como símbolo de este. Siendo que este fue traído por los españoles llegando a Querétaro en donde se supone se apareció a los indios chichimecas. Entonces, de lo antes dicho, derivó su nombre de concheros, por la concha vieira de Santiago. Y finalmente, la tercera versión, la cual está cargada también de simbolismos, pero más relacionados con el lado indígena y no tanto con Santiago. Obviamente en este continente también había infinidad de conchas marinas, y claro que también eran usadas y tenían muchos simbolismos. Por ejemplo, recordemos el caracol cortado que representa a Quetzalcóatl. También la concha de caracol que Quetzalcóatl tocó para obtener los huesos para crear a una nueva raza en el inframundo. La concha de caracol que representa el número 0 entre los mayas. También el caracol era perforado y con su sonido se llamaba a la gente, se producía música o se daban instrucciones en el campo de batalla.
o los caracoles en el tocado de Tecucistecat, el cual se convirtió en la luna de la Quinta Era. Entre muchos simbolismos más que representaban los moluscos marinos, como por ejemplo también la geometría sagrada. Así, los símbolos asignados a las conchas por los pueblos originarios no le pedían nada a los de Santiago. Pero como dijimos, con el sometimiento llegaron las prohibiciones, siendo que en esas prohibiciones quienes refieren esta tercera teoría de por qué los danzantes se llamaron concheros se encuentra su origen. Ya que así como el caracol utiliza su concha como caza y como protección contra depredadores, frente a la imposición europea, el conocimiento ancestral trató de ser resguardado como se resguarda el caracol en su concha, siendo que el conchero guardó en lo profundo el conocimiento que se pudo salvar para que éste sobreviviera, surgiendo el simbolismo de ocultar el conocimiento dentro de una concha. Así, estas teorías explican por qué los danzantes de ese tipo se llamaron concheros. Pero ya en la práctica, lo cierto es que hoy en día hay concheros que reconocen el simbolismo indígena en los simbolismos cristianos, que se guardaron en la danza conchera. Pero también hay quienes en realidad hoy en día son católicos y creen en los santos, las advocaciones de la Virgen, de Jesús y obviamente del propio Dios cristiano, no tanto relacionado con lo prehispánico. Siendo que de esa forma los danzantes cumplen lo que se llama la obligación. Así ya hablamos de algunos de los posibles orígenes de su nombre concheros. Pero en el próximo video hablaremos del origen de los danzantes llamados de la Mexicayot o de la mexicanidad.